No la hay. Sí la hay. ¿Cuál? Me matan a mí, yo mato a la señora. Las imágenes que acabas de ver corresponden a un brutal enfrentamiento con un desenlace que conmovió a todos los vecinos de Cuba, Venezuela. Un joven delincuente se resistía a las negociaciones con la policía mientras apuntaba con un arma directo a la cabeza de una vecina, a quien había tomado como rehén. Una víctima más de la inseguridad en una zona dominada por la violencia, donde muchísimas bandas delictivas no tienen problema en levantar sus armas y disparar si algo se interpone en sus objetivos. Acompáñanos en este video a conocer 4 casos donde los enfrentamientos entre policías y criminales han alcanzado niveles épicos de acción y peligro, demostrando que enfrentarse a las fuerzas de seguridad nunca es una buena opción. Comencemos. El 5 de abril de 1998, el joven Héctor Duarte Bahamonte ingresó a una panadería de barrio ubicada en el municipio de Urdaneta, en la ciudad de Cuba, con la intención de robar. El delincuente llevaba un arma y, según afirman algunos de los testigos, por su conducta errática y su dificultad para hablar, parecía estar bajo los efectos de estupefacientes. Momentos después de que el joven entrara al comercio, fue detectado por una patrulla policial que circulaba en la zona y se acercó al lugar. Sin embargo, Héctor no estaba dispuesto a ser detenido, así que decidió huir. Nunca imaginó que esa decisión marcaría su trágico final, terminando en medio de un operativo descomunal, con la toma de un rehén y un país entero conociendo su rostro. Una difícil situación de rehén se vivió este domingo en la población mirandina de Cuba. Por espacio de 5 horas, una mujer embarazada estuvo por un presunto delincuente. Todo comenzó cuando este joven de 18 años intentó robar la panadería Fátima, ubicada en la misma zona. Fue visto por 2 policías del municipio de Urdaneta, a quienes se enfrentó. Para ese momento recibió 2 tiros, uno en la mano y otro en una pierna. La aterrada mujer del video es Nancy López, una vecina del lugar que en pocos segundos se encontró envuelta en una peligrosa situación que la marcaría para toda la vida. Héctor, al resultar herido luego del enfrentamiento, huyó desesperado buscando un lugar para ocultarse. A los metros, divisó una residencia e inmediatamente ingresó en esta. La policía, que venía apenas unos metros detrás, rodeó la zona para evitar que continúe escapando. Ahora imagina por un momento que estás con tu familia, preparando el almuerzo, en lo que parece ser un día normal, cuando de repente un delincuente armado y eufórico invade tu casa y pone en riesgo la vida de tus seres queridos. ¿Qué harías? Bueno, Nancy actuó fríamente y, priorizando el bienestar de su familia, le pidió a Héctor que no les hiciera daño y dejó que el delincuente la tomara como rehén. Con su cuerpo manchado en sangre por las heridas y apuntando el arma justo en medio de la cabeza de la mujer, Héctor regresó a la calle, donde se encontró con algo inesperado. La zona ya no estaba desierta. La policía había rodeado el edificio. Se encontraban un medio televisivo y vecinos curiosos y expectantes de lo que sucedía. El delincuente estaba atrapado. La Brigada de Operaciones Especiales había tomado el control y cerrado el perímetro. El objetivo principal era detener a Héctor y rescatar a Nancy, a quien el joven seguía apuntando a la cabeza y amenazando con matarla. La policía intentó iniciar una negociación con el delincuente, pero no para acceder a sus peticiones, sino con el fin de hacerlo hablar y demostrarle que su única alternativa era rendirse. Dime qué quieres, aparte de quedarte ahí parado. Dime qué. Me quiero ir para Caracas. ¿Quieres irte para Caracas? ¿Cómo? Explícame cómo, donde tú crees que vas a estar. En pocas semanas, en pocos días, sentencia. 20 años por pecho. La negociación entre los agentes y Héctor se prolongó por una larga y tensa jornada que fue registrada por varios medios de comunicación. Mientras todo el país seguía el minuto a minuto, el lugar se volvía un escenario público de testigos esperando el desenlace. Con el paso del tiempo, el joven parecía estar disociando. Una pequeña mueca en su boca dibujaba una sonrisa extraña. Su mirada dispersa y su cuerpo herido despertaban tensión en los policías, que parecían ver el fin cada vez más lejos.
En medio de esta dramática escena, el oficial a cargo evaluaba el perímetro con un plan en mira: colocar estratégicamente francotiradores listos para disparar, si el caso lo requería. Mientras tanto, el comisario Víctor Amram procedía con una negociación cada vez más complicada, con la intención de que Héctor deponga su arma. Sin embargo, el joven se negaba continuamente a una resolución pacífica. No hay alternativa, Héctor. No la hay. Y la hay. ¿Cuál? Me matan a mí, yo mato a la señora. Pues nadie te podrá hacer daño. Estamos tratando de buscar una solución, pero tú no me das ninguna alternativa. Los oficiales seguían muy de cerca los movimientos de Héctor, analizando cada detalle. Era claro que el joven no estaba dispuesto a rendirse y su dificultad para comunicarse y negociar no les dejaba mucho margen de acción. Para ellos, el delincuente no dudaría en asesinar a Nancy si el episodio se prolongaba mucho más. Mientras Víctor Amram mantenía cautiva la atención de Héctor, uno de los francotiradores se ocultaba estratégicamente, pero lo suficientemente cerca de la escena para asegurar un disparo limpio. Mejor me manda para el cementerio una vez. No quiero que vaya para el cementerio. Me compra 2 urnas y 2 ataúdes. El camarógrafo Michelet Castellanos se encontraba registrando el suceso y notó algo extraño en sus imágenes. Héctor parecía haber intentado disparar en contra de la rehén y no lo había conseguido por el mal funcionamiento del arma. El atento camarógrafo alertó a los policías, quienes luego de chequear las reveladoras imágenes le informaron en el acto el hecho al comisario Amram, el cual finalmente entendió que se había agotado el tiempo. Era el momento de dar fin a esa pesadilla. Una comunicación breve con el francotirador, que aguardaba firme en su posición, sería más que suficiente. En medio de la negociación y sin imaginar lo que estaba pasando, Héctor continuaba balbuceando con Nancy entre sus brazos. El objetivo estaba en la mira. Solo quedaba jalar el gatillo. Víctor Amram murmuró por la radio una orden concisa: un solo disparo. Así fue como, en presencia de los comandos policiales que rodeaban el lugar, los vecinos curiosos de la zona y la única cámara registrando el hecho, el francotirador disparó sin titubeos, directo a la cabeza de Héctor, quien perdió la vida al instante. Como podemos ver en el video, ni bien Héctor cayó, Nancy, liberada y aún en shock, corrió con las pocas fuerzas que le quedaban, alejándose del peligro, al tiempo que las fuerzas policiales y los medios se aproximaban sobresaltados al cuerpo del joven. Por suerte, el episodio tuvo un buen final para Nancy, quien fue atendida por el equipo de médicos inmediatamente. En cambio, no fue igual para el joven Héctor, cuyo cuerpo fue llevado al hospital más cercano para confirmar las causas de su temprana y trágica muerte. Como era de esperarse, los medios, que habían seguido el minuto a minuto, se abalanzaron hacia la escena por la primicia y rodearon a los cuerpos de seguridad que intentaban contener la situación. Iván, ¿qué fue lo que pasó? Un solo disparo, ya está listo. Un éxito la situación. Un solo disparo, ya está listo. La ambulancia para trasladarlo. Está bien, se acabó. Sí, pero no me toques violento, estoy trabajando. Está bien. En esta ambulancia proceden a llevar a la señora que estaba como rehén. Afortunadamente está bien, ella quedó ilesa. Y también proceden en estos momentos a llevarse al hombre, a Héctor, quien mantuvo secuestrado a esta mujer. El tiro fue en la cabeza. Este suceso se transmitió en vivo y en directo a todo el país. Las impactantes imágenes registraron la dramática escena policial que recorrió la nación por días y estremeció a los venezolanos. Los tensos momentos vividos en la ciudad de Cuba nos recuerdan los peligros que acechan a la vuelta de la esquina, como en el segundo caso que conoceremos a continuación, el cual resulta aún más terrible, ya que el enfrentamiento con la policía no implicó un tiro limpio, sino 6 disparos improvisados que acabaron con una víctima fatal. Las imágenes que compartiremos fueron tomadas por los testigos del hecho sucedido durante la madrugada del 6 de febrero de 2023, en la ciudad de Vera, en el estado de Mato Grosso, Brasil. Todo comenzó con una típica salida entre amigos que acabó con disturbios en la calle. El hecho alertó a la policía local,
que al escuchar los sobresaltos se acercó a los jóvenes para detener el escándalo. Las razones de intervención eran muy claras. El grupo estaba afectando el orden de la vía pública. Una tarea rutinaria para los policías durante cualquier fin de semana. Pero en este caso, las cosas no tardaron en salirse de control. El altercado escaló con más violencia cuando los oficiales solicitaron los documentos pertinentes a uno de los jóvenes que se encontraba en el auto. Pero este se negó rotundamente a colaborar, lo que obligó a los oficiales a proceder con su detención. El hecho despertó la ira del joven que, gritando sobresaltado, comenzó a propiciar golpes a los policías, los cuales intentaban esquivarlos, al tiempo que buscaban hacer entrar en razón al agresor, pero este no cedía. El grupo de personas que se encontraban en el lugar, percibiendo que la situación empeoraba rápidamente y frente a la posibilidad de que la policía contraataque, intentaron detener la pelea, pero el joven agresor continuaba abalanzándose con insistencia. Como se puede ver en el video, el joven tomó un bastón de la vía pública e intentó golpear al oficial, quien retrocedió pistola en mano. La situación comenzaba a tornarse más violenta, y en medio de los empujones y los sobresaltos, el joven se abatía sin medir las consecuencias, pudiendo lastimar incluso a las personas que se encontraban en el lugar. De pronto, otro muchacho entró en la escena, y ese fue el momento en el que los policías decidieron actuar. Las personas observaban expectantes lo que sucedía, y cuando menos lo esperaron, en medio de los gritos y los nervios, comenzaron a escucharse los disparos. El primer disparo parecía no haber impactado en el joven, ya que continuaba acorralando con prepotencia al oficial. Pero esos tiros no fueron los únicos. En medio del tumulto, se pudo escuchar un segundo y luego un tercer disparo, seguido por varias detonaciones más. En total, fueron 6 tiros ejecutados en plena vía pública, y lo que había comenzado como una típica noche de fiesta, terminó en una tragedia. Uno de los disparos impactó al joven en la zona del abdomen, quien quedó inmóvil en el piso. En el video se puede ver cómo el policía observa de lejos al agresor, intentando confirmar que solo esté herido, pero el joven no da señales de vida. Su cuerpo no resistió y murió al instante. El hecho generó conmoción entre sus desesperados amigos y las personas horrorizadas que presenciaron la escena. Uno de los disparos también alcanzó al otro muchacho, que se alzó con la policía y que resultó ser el hermano de la víctima, el cual quedó herido, tirado en el piso hasta que, finalmente, fue atendido en el hospital de la zona. Caray, mataron o cara, mano, à toa, velho. La policía de la localidad comunicó que el joven había respondido con violencia ante el pedido de los oficiales, pero igualmente se inició una investigación sobre el accionar de los miembros del cuerpo, definiendo que actuaron en forma responsable para contener el conflicto. Para nuestro tercer caso, debemos viajar a Jaburuna, un suburbio marginal de Vila Velha, Brasil, una zona donde ya han sido noticia los enfrentamientos entre grupos delictivos. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 27 de mayo de 2024, cuando una banda de 5 hombres estacionó su vehículo en medio de una calle y en pocos segundos desató una impresionante balacera que terminó con un muerto y un herido. Las calles en esta zona de Jaburuna no suelen estar muy concurridas y mucho menos durante la noche. Pero ese día, las cámaras registraron un vehículo transitando sospechosamente. Como vemos en las imágenes, un hombre vestido con un piloto amarillo deambulaba en forma tranquila una de las oscuras y solitarias calles, hasta que de pronto el coche negro se detuvo justo frente a él. En pocos segundos, un grupo de hombres armados se bajaron violentamente, iniciando una balacera. Los delincuentes dispararon contra el hombre como si se tratara de un ajuste de cuentas, o quizás tal vez solo por diversión. Pero lo que ellos no sabían es que en ese mismo momento estaban siendo observados. En el instante que el enigmático hombre del piloto amarillo huyó de las balas de sus enemigos, una banda local, a quienes no podemos ver en la cámara,
tomó represalias desde su escondite, devolviendo los disparos y desatando una guerra entre pandillas. Luego del enfrentamiento casi a quemarropa con el indigente, y siendo blanco fácil de la inesperada balacera, la banda de los 5 delincuentes se dividió. 3 de ellos se alejaron rápidamente, abriéndose camino entre el fuego. Por su mala fortuna, uno de los hombres no logró huir con éxito, y fue alcanzado por los disparos cayendo sin vida, mientras sus compañeros huían. En el video, se alcanza a ver al hombre caer en la lejanía, junto a otro auto que se encontraba estacionado. En el interior del vehículo habían quedado los 2 restantes. Al ver que sus compañeros se alejaban, y en un pequeño cese de los disparos, uno de ellos salió del auto y se alejó rápidamente en la misma dirección, abandonando a su compañero. En cuanto la balacera disminuyó por un momento, el último hombre aprovechó su oportunidad para huir. Al terminar el enfrentamiento, la calle volvió a su silencio habitual. En el lugar parecía no haber pasado nada, excepto por el auto negro y el cadáver del único delincuente, que no había logrado escapar. El indigente resultó ser un hombre de 27 años, que vive en esa esquina. El joven fue alcanzado por las balas que le generaron heridas en la mano y el muslo, por los cuales fue trasladado al hospital de la zona. La policía local informó en un comunicado de prensa que el episodio se encontraba bajo investigación. Fuentes locales afirmaron que el misterioso hombre del piloto amarillo declaró no tener nada que ver con los agresores. En su testimonio, el hombre sugirió que el hecho podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Ahora, si de escenas impactantes se trata, la siguiente nos demuestra que no es necesaria una balacera y sicarios narco para armar un escándalo, sino que un machete y un coco a plena luz del día pueden ser suficientes. El siguiente video te dejará asombrado por el inusual episodio que quedó registrado en las calles de Arapiraca, digno de una película de Chaplin. La situación nos encuentra en medio de un hecho de violencia iniciado entre un hombre con un cuchillo y la policía. Se trató de un desorientado agresor amenazando a un grupo de oficiales del lugar, a quienes por razones que ninguno de los testigos conocía, perseguía empecinado en usar su puñal. Frente a las amenazas, la policía intentó mantener distancia, corriendo prácticamente en círculos para evitar al errático agresor. La inusual escena rozaba el absurdo, hasta que el hombre finalmente logró aproximarse a los oficiales, quienes para evitar ser apuñalados, apuntaron sus armas con balas de goma y dispararon. Acorde a la desopilante escena, aunque los disparos impactaron contra el agresor, este continuó con su embestida sin inmutarse. Pero por si todo esto fuera poco, para concretar el confuso episodio, un impaciente vecino, agotado del escándalo, decidió resolver el conflicto por mano propia y darle a la situación un final digno de una escena chapulinesca. El vecino se aproximó con un coco enorme entre sus manos, pero no con la intención de comerlo, sino como armamento para abatir al agresor. Aprovechando un momento de distracción, se abalanzó contra el hombre del cuchillo e impactó la fruta en su cabeza, derribándolo en el acto. El hombre quedó tirado en la vía pública, aún más desorientado que antes, aunque esta vez con razón justificada. Finalmente, gracias al cocotazo, la policía consiguió detener al hombre. Este particular desenlace convirtió al vecino en una celebridad: el hombre del coco. Lógicamente, el video se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no tardaron en fantasear hipótesis sobre el motivo de la persecución, aunque las causas del incidente nunca pudieron ser comprobadas. Estos 4 casos son apenas una muestra de lo que sucede en algunas de las calles más peligrosas del continente. Estos escenarios han sido testigos de los enfrentamientos policiales más terribles que hayas visto,
Por suerte las cámaras los han captado y nosotros te los traemos hasta tu casa. Hasta aquí hemos llegado con nuestra entrega. Si quieres ver más contenido como este, quédate en nuestro canal. Hasta la próxima.